Hay datos no muy alentadores de cómo está al momento la situación eléctrica del país. Ustedes, no sé si le escuchó al vocero de la Cámara Automotriz, hay expectativa en torno también a las medidas que adopte el gobierno en las próximas horas respecto al manejo de esta crisis eléctrica, pero esto está generando pérdidas a todo nivel, a nivel del ama de casa, desde el ama de casa hasta el industrial, el comerciante, etcétera, etcétera. Del análisis que usted ha hecho, economista, ¿cómo va a terminar impactando esta situación energética en las finanzas públicas? Buenos días, bienvenido. ¿Cómo están? Buenos días, saludos cordiales a ustedes y a la gente que escucha el programa. Las finanzas públicas, su impacto, uno lo puede decir, es menor que el impacto en el resto de la economía, ¿no? De alguna forma, el tamaño de las finanzas públicas es una parte menor que el tamaño del resto de la economía. Y le cae a las finanzas públicas el golpe en los ingresos de los meses de noviembre y diciembre, es decir, 2 meses del año son los que van a estar afectados, porque la mala situación económica, la venta que se caiga, los impuestos que no se recauden, esos van a impactar en el mes de octubre, que se va a sentir en los impuestos que recibe el gobierno en el mes de noviembre. Y lo mismo, la mala situación de noviembre se sentiría en el mes de diciembre, es decir, son 2 meses malos. Si uno habla cuánto es la recaudación mensual que recibe el gobierno, de los casi 17.000 millones de dólares, que es lo que tenía programado recibir este año, quizás serán unos 1.500 millones por año, es decir, hablemos de redondeado, 3.000 millones. De los 3.000 millones, yo calculo que la afectación por el tema de los apagones podría ser fácilmente unos 600 millones de dólares, lo que el gobierno podría dejar de recibir en estos 2 meses por concepto del impacto de la crisis económica. Pero el impacto fuerte está en las familias, está en las empresas. Aquella persona que tenía su esperanza de conseguir su trabajo por el mes de diciembre, que es donde la gente contrata un poco más por la época navideña, esa gente que de alguna forma ya vaya buscando alguna otra forma de acomodar su economía, porque quizás esa parte no se pueda lograr porque no vas a tener la actividad como estaba programada años anteriores. Y lo mismo en la producción, algunas empresas tienen que reprogramar su producción, ver las jornadas donde haya luz y programarlas. Y si quieres completar el tema de tu producción, tendrás que costarte un poco más, lo que decía el invitado anterior también. ¿Cómo está, economista? Un gusto saludarle. Usted, a través de sus redes sociales, ofreció un dato muy interesante, ¿no? Y que no es ajeno a la realidad, incluso a la realidad histórica de este país. Cuando vemos que los sectores productivos están atravesando una crisis provocada por los apagones y también por que venimos arrastrando también, ¿no? Una crisis de hace algunos años, que se complicó todavía más con la pandemia y ahora este problema de los apagones en particular. Cuando vemos que, por ejemplo, la producción petrolera también está sufriendo un desplome. Nuevamente, como pasó a finales del siglo anterior, resulta que los migrantes son los que están sosteniendo prácticamente la economía del país, ¿no? Y usted daba cuenta de aquello, de que en el primer semestre de este año se habría alcanzado un récord histórico en dólares al superar los 3.000 millones de dólares que han llegado con remesas de los migrantes. Es decir, nuevamente las personas que por diferentes razones han tenido que salir del país para trabajar en el exterior y enviar dinero a sus familias son las que están manteniendo a flote la economía del Ecuador. ¿Qué tanto de cierto hay en esto? A ver, los datos son del Banco Central, que los publica trimestralmente. La información que se ha publicado es la del primer semestre y que se ha completado 1.000 millones de dólares. Y si uno supone que el segundo semestre, ¿verdad? El primero fue 3.000, y si el segundo semestre son otros 3.000 millones de dólares, estaremos llegando a 6.000 millones de dólares, que son 5% del Producto Interno Bruto, que es una cifra elevada, que es mejor que lo que teníamos quizás hace 10 años. No estamos todavía en esa cifra, en este momento macroeconómico, analizándolo, que estuvo en el 2006-2007, que fue arriba del 6%, pero vuelve a estar en un nivel importante. Esta cifra hay que analizarla desde el punto de vista económico por la cantidad de plata que le aporta la economía y también desde el punto de vista social. Es una tragedia que tenga la gente que emigrar y salir expulsada de su propia patria para poder encontrar un mejor destino. Es algo que ocurrió hace un tiempo y siempre está ocurriendo. La gente que está
luchando, aunque les cueste la vida, y avanzar a otro destino para poder generar recursos, ¿no? Pero eso es una realidad que le ayuda a las familias que reciben los recursos. No es tan cierto que eso soporta a la economía del país, pero sí soporta y fuertemente a esas familias que reciben los recursos. En el año las ventas son 220 mil millones de dólares, más o menos, 225 mil millones de dólares. Alguna parte de esas ventas se podrán hacer con esos 6 mil millones que se reciben de la parte de los migrantes. Es importantísimo para esa familia, para ese sector, para esa comunidad que tiene la posibilidad de tener este ingreso extraordinario. Es un valor elevadísimo si lo comparamos contra la inversión extranjera directa, que normalmente en la parte histórica había sido el 0.7% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando quizás acá unos 800 millones de dólares en un año normal, no como el año pasado que fue 300, o este año que no, quizás no llegue ni a 300. Entonces, la inversión extranjera directa es pequeña frente al tamaño de las remesas. Es decir, ahí sí hay una comparación bastante fuerte, en donde, por supuesto, mucho más entra desde el lado de las remesas que de la misma inversión extranjera directa, porque no estamos siendo un país atractivo para recibir inversiones. Y las remesas juegan su rol importante, muy fuerte en las familias que las reciben, y contribuyendo a que la economía pueda al menos no sufrir más el impacto en este año, que tendremos una economía con crecimiento negativo, una economía con un decrecimiento que yo calculo que estará en el orden del 1,3, 1,5% de caída. Economista Ortiz, usted decía que el impacto de los apagones aproximadamente sería de unos 600 millones de dólares. 600 millones de dólares que no estaban planificados, que no estaban presupuestados. ¿Cómo va el gobierno a tener que cubrir estos 600 millones de dólares que vamos a perder por los apagones? ¿Qué alternativa le queda al gobierno para cubrir y financiar estos 600 millones de dólares, tomando en cuenta que ha pedido otra vez o está pendiente de aprobación un nuevo crédito con el Fondo Monetario Internacional y en revisión un desembolso de 500 millones de dólares que tampoco le va a alcanzar para cubrir este egreso de 600 millones por los apagones? Sí, ese es el valor que yo estimo que podría perder el gobierno en recaudación de impuestos. Pero el gobierno pasó una ley al inicio de año que aumentaba 3 puntos del IVA. Pasó una ley que cambiaba las retenciones, ahora son unas autorretenciones. Hubo también alguna ley que le daba ingresos extraordinarios por el tema de contribuciones especiales de la banca, contribuciones especiales de las empresas. Y las contribuciones especiales que no son recurrentes, es decir, que ocurrieron este año y que no ocurrirán el próximo, más o menos le han dado al gobierno unos 1.350 millones de dólares adicionales. El IVA le podría estar dando todavía quizás en total unos 600, 800 millones de dólares al año. Es decir, de alguna forma el gobierno con esas leyes le permite recibir esa plata y aguantar un poco el impacto de los siguientes 2 meses en la parte fiscal. Hubiera sido mejor para el gobierno seguramente tener toda la plata completa y no tener esa potencial caída en ingresos. Pero por eso digo, para mí el gobierno sufrirá porque le caen los impuestos algo, pero el mayor impacto es en las ventas, ¿no? En las ventas, en la producción, en el empleo. Allá en el sector privado es donde va a haber dificultades, y a su vez eso tiene sus repercusiones. Si la empresa no puede vender, entonces no puede pagarle al proveedor, y el proveedor no le puede pagar al banco, y la cadena se molesta, y el gobierno tendrá que ir viendo qué políticas tiene que adoptar para tratar de que no sea tan fuerte el impacto al final del año. Las medidas que ha adoptado el gobierno con respecto de la crisis energética y el haber trasladado, digamos, esta corte de 10 horas al sector industrial, reducir en otros, implica que las decisiones son más políticas que técnicas. ¿Qué lectura tiene usted con respecto de esas de esa información, ¿no? De que ayer le escuchaba, yo comentaba hace unos minutos al exministro Iván Rodríguez decir justamente eso, ¿no? Las palabras de un técnico en materia energética, de que las medidas adoptadas por el gobierno han sido más pensadas desde lo político que desde lo técnico, sin pensar en las consecuencias que esto podría traer. ¿Cuál es su lectura con respecto de eso, economista? Sí, es cierto, hay más política que técnica, y cuando uno empieza a buscar una medida política que
que se adoptó hace más de un mes era, mira, si consumes 180 kilovatios o menos, esos meses vas a no tener que pagar esos impuestos, esa planilla en los meses de noviembre y diciembre. Entonces, lo que te dice es, como te voy a cortar la luz, al menos te voy a compensar en algo, ¿no? Entonces, era más político que técnico. En vez de lanzar esa campaña, debiste haber hecho otras cosas, ¿no? La gente dice, mira, hubieras podido hacer racionamiento un poquito más cortos, pero desde un poquito antes. Hoy día estamos viendo todos los días como que fuera un partido de fútbol, y cómo avanza la cota de las hidroeléctricas, de los embalses, cómo están estos cayendo, cómo va el caudal. Entonces resulta que ya hoy día y mañana una de los principales fuentes donde se aglutina el agua, ya está por debajo de las cotas mínimas, ¿no? Entonces no sabes que en qué momento lo que le pasaron el dato a los industriales que tienen que parar 10 horas, a las familias también le van a tener que aumentar el número de horas en racionamiento. Entonces eso te va indicando que hay una situación complicada y que el gobierno no termina de pasar un mensaje único, claro, en donde nos diga la cosa está bastante más complicada y necesita hacerlo de esta manera porque no tiene la energía de Colombia y no tiene tampoco la capacidad de poner a operar los generadores de energía a través de diésel, ¿no? Mientras espera la resolución, economista Ortiz, del gobierno sobre el pedido que ha hecho el sector empresarial ayer de que se clarifique la situación energética, de que haya una mínima planificación, de que se creen estas mesas de crisis un poco para coordinar con el sector privado también en la manera en que se pueda colaborar y enfrentar esta situación. Las pérdidas se siguen acumulando. Las pérdidas en el sector privado y en las familias, usted decía, los más afectados son las familias, porque el gobierno, como usted ha señalado, más o menos puede enfrentar con la recaudación que usted ha señalado del IVA y lo demás, puede enfrentar este mal momento. Pero, ¿qué pasa con el sector privado y qué pasa con las familias? ¿Cómo las familias van a poder recuperarse de este golpe? Sí, esa es la parte difícil. Uno puede decir, mira, estos 15 días en donde pide el sacrificio para el sector industrial, tendrán que evaluar. Algunos podrán decir, bueno, paremos 7 días, hagamos una especie de vacación forzada para todo el mundo, adelantemos algo de vacaciones, que a veces eso se puede hacer, a veces eso no se puede hacer. Encontremos luego entonces algún periodo para que podamos hacer algún tipo de mantenimiento a las plantas, pero a veces no ocurre que todo se pueda hacer al mismo tiempo, ¿no? Y esta es la época alta para muchas empresas, para muchos negocios, ¿no? El del Producto Interno Bruto, 15% del Producto Interno Bruto es comercio, del Producto Interno Bruto, 63% es consumo. Entonces, claramente, si es que no vas a tener plata porque te mandan a la casa y quizás no puedes conseguir ese trabajo, ¿cómo vas a comprar? ¿Cómo va la actividad económica a moverse? Y eso nos va a impactar. Por eso es que la cifra del crecimiento económico este año, sobre todo en este segundo semestre, va a ser mucho más golpeado que el primer semestre, que ya tuvimos una caída de 0.5% en el Producto Interno Bruto en los primeros 180 días del año. En los segundos 180 días del año, lo más probable es que tengamos una caída de quizás por ahí más de 2% también, enfocada en el último trimestre, en los días que estamos viviendo de ahora de octubre hasta diciembre, en donde el consumo de la gente podría caer fuertemente. No a los niveles que vimos en caídas cuando fue el terremoto o cuando fue la pandemia, pero sí un nivel importante donde veamos una caída del consumo en este trimestre actual, quizás del 5 o 7% frente al año anterior. Esa parte es la difícil, difícil también que la familia se pueda recomponer tan fácilmente. El gobierno tendrá que ver cómo da la mano a los más necesitados, ¿no? Ahora, pensando en políticas, si se quiere, un poco más de corte asistencialista, por llamarle de alguna manera, economista, y pensando en ese escenario catastrófico que nos plantea esta situación de los apagones, el hecho de que la industria no va a poder trabajar en condiciones normales las 24 horas del día, los 3 turnos que suelen hacerlo, en fin. ¿Qué tipo de medidas de corte económico y social debería adoptar el gobierno
Le planteo una, por ejemplo, que se me ocurre. Usted, que es del especialista, seguramente tendrá en su mente y las habrá estudiado muchas más, pero algunas vinculadas al alivio financiero, quizás, para enfrentar este último tramo que, como usted bien señalaba, además, es de mucho gasto para los hogares, porque ya mismo viene la Navidad, es un trimestre cargado de feriados, ¿no? ¿Qué alternativas podría tener el gobierno desde el punto de vista económico y social para aliviar la carga de los hogares? Sí, yo creo que hay espacio que la ley le dio al presidente de la República para que por decreto, así como fijó del 13 y lo dejó en el 15% del IVA, el gobierno podría decir, para los meses de noviembre y diciembre, el IVA lo regreso al 13%, ¿no? Entonces, de alguna forma, ese es un mensaje de alivio para que la gente pueda ir a comprar algo sin ese incremento de al menos 2 puntos en el IVA. En el tema bancario, quitarle la presión a la banca para que no tenga que castigar una cartera pues está 30 días atrasada, quizás como en el pasado, volverles a suavizar, que la cartera la pases a atrasada a los 45 o a los 60 días para que la pases ya a mora y entonces tengas algo también de respiro a la gente que dice, oye, no te puedo pagar, no es porque no quiero, es porque también tengo alguna dificultad y estos 2 meses era mi pega y no la tengo, ¿no? Algunas cosas así, supongo que el gobierno estará analizando desde lo ejecutivo más que desde el mismo apoyo legislativo, que allá es más difícil lograrlo y los tiempos no le dan. Pero ahí también en eso se podría sumar el sector privado, me refiero específicamente al sector financiero, porque mucha gente, como usted dice, no va a tener trabajo, o mucha gente le van a reducir su salario, otras personas han perdido sus pequeños negocios o no están ganando lo mismo, pero tienen préstamos, tienen deudas y esas no esperan. En ese sentido, el debería también sumarse el sector financiero de alguna manera para apoyar a las personas que ahora no van a poder cumplir con sus compromisos. Es que, a ver, el banco le dicen, si alguien no te pagó a los 30 días, lo pasas a la cartera vencida, morosa, y haces provisiones. Entonces, lo que la banca dice, oye, dame la oportunidad por una disposición de la super de bancos de que no sea los 30 días, que sea los 45, que sea los 60, para al menos en esa manera el banco también pueda no necesitar hacer provisiones, que de pronto si hace provisiones también en ese campo, le quita la posibilidad de dar más crédito. Y lo que también necesitamos es que el crédito se reactive un poco, ¿no? Ya el crédito hasta el mes de septiembre había crecido casi 9%, un año atrás había crecido 10%. Entonces, si yo no hago algo que le dé también alivio a la banca y que le quite la presión de provisionar, que es achicar el tamaño del patrimonio al final del día, entonces la banca va a restringir el crédito. Y lo que menos queremos en este momento de crisis es que la banca restrinja el crédito. Queremos que haya menos presión para la cobranza y que si es que hay posibilidad de ampliar un poco el crédito, que la gente pueda decir, soy buen pagador, puedo comprar algo más y la voy a pagar cuando ya en enero se normalice la situación. Ahora, economista, para salir de esta crisis se necesitan muchos recursos. Ayer leí algunas notas de prensa que daban cuenta de que al menos 10,000 millones de dólares requería el país como para superar esta coyuntura tan compleja, ¿no? Por efecto de los apagones, la necesidad de comprar energía desde el exterior, contratar más barcazas, generación termoeléctrica, en fin, cuando lo que necesitaríamos, o sea, ya plantearnos en serio como país es tener más proyectos a largo plazo para que esta situación se solvente cada año, ¿no? Porque la sequía, cierto es que afectó este año mucho más que otros, pero sequías va a haber, ¿no? Y por efecto del cambio climático es una situación con la cual tenemos que ir manejando permanentemente. Pero ha circulado en los últimos días una noticia que poco se ha difundido y que tiene que ver con el asunto de las reservas. Y las reservas del país están por encima de los 8,000 millones de dólares. ¿Se podría echar mano de esos recursos? Digamos, si es que la situación ya se vuelve más dramática, o la obligación en este momento está en seguir adquiriendo deuda, ya sea con los multilaterales tipo Fondo Monetario o con la propia China, hasta donde se fue el ministro Vega hace algunos días. Sí, el tema de las reservas es un tema confuso, la gente no lo termina de entender y a veces no ayudamos mucho en aclararlo de qué se trata. En el pasado, cuando tenemos sucres, ¿verdad?
La reserva era la cantidad de dólares que respaldaban los sucres que estaban en la calle. Esa era la definición de reserva. Y el tipo de cambio de alguna forma era cuántos sucres están en la calle y cuánta reserva tienes en el Banco Central. Esa era la lógica de la reserva, respaldar la moneda propia. No tenemos moneda propia, ya no hay necesidad de una reserva. Lo que hay hoy día es gente, pues digamos en ese momento sí, gente que tiene plata en el Banco Central, que le ha depositado en el Banco Central, y le dice a esta gente, estas empresas, le dicen, oye, te deposito en el Banco Central mi plata, ténmela ahí líquida para cuando yo la requiera. ¿Y quiénes son estas gentes, digamos, no? Es la banca privada que tiene ahí 4.000 millones de dólares en forma de encaje bancario, que la ley te manda a tener una proporción de los depósitos en forma de encaje bancario y depósitos del Banco Central, y son 4.000 millones de dólares que no son del Banco Central, que no son del gobierno, que no son suyos ni míos, sino que es plata que tiene el banco de los depósitos de sus clientes y que tiene que tener una proporción allá. Las cooperativas y otros tienen por ahí otros 2.000 millones de dólares también en encaje bancario. Los municipios, las juntas parroquiales, las prefecturas, tienen cerca de 2.000 millones también de su plata en el Banco Central. Entonces, cuando uno va sumando, ¿verdad? Allá van casi 8.000 dólares. ¿De quién? ¿Cuánta es la plata del gobierno en lo que se llama la cuenta corriente única? Tiene un buen saldo en este momento, tiene 900 millones de dólares en saldo en la cuenta corriente única, cuando el año pasado, a diciembre, ese saldo quedó en 180, es decir, el gobierno logró acumular algo de saldo ahí. Y entonces tienen en total los depósitos de estos terceros en el Banco Central son como unos 12.000 millones de dólares. Y de los 12.000 millones, el Banco Central ha logrado mantener aunque sea 8.000 líquidos, por si acaso la gente le diga, dame mi plata de vuelta. Y los otros 4.000 los tiene por ahí en préstamos difíciles de hacer en efectivo, en bonos del Estado, en otros instrumentos. Pero de los 8.000 millones de reserva, solamente 900 millones son del Ministerio de Finanzas para poder girar. Entonces, esa plata, yo creo que está un poquito alta, podría manejarse perfectamente bien con 600 millones, con 500 millones, y esos 300 millones utilizarlos en alguna cosa urgente, que es lo que el gobierno seguramente está pensando, en decir, mira, esa barcaza hay que traerla, hay que pagarle, de aquí voy a poderle pagar. Mira, ese diésel hay que comprarlo, entonces de aquí también voy a pagar. Si no hay una cantidad de plata que uno diga, hay exceso y necesito la plata, porque si le quitan la plata, le estaría quitando la plata al municipio de Guayaquil, al de Quito, al Seguro Social, que tiene unos 700 millones también depositados ahí. Por lo tanto, la lógica de la reserva es distinta que actualmente. En este mes, por ejemplo, estamos ya 8 días del mes de octubre y de deuda han ingresado 800 millones de dólares a las cuentas del Ministerio de Finanzas. Es decir, el gobierno sigue en la tarea de conseguir deuda para no quedarse sin plata para poder atender lo que es esta parte del trimestre, que es la elevada en el tema del gasto, ¿no? Simplemente para definir esta idea. En 9 meses del año, los primeros 9, de enero a septiembre, el resultado fiscal es deficitario en apenas 70 millones de dólares. El año completo, el resultado fiscal va a ser unos 4.000 o 4.500 millones. ¿Qué quiere decir? Que en estos 90 días que están corriendo en este trimestre, ahí va a haber necesidad de casi 4.000 millones de dólares que no tuviste necesidad en los primeros 3 trimestres. Y entonces el gobierno se está preparando para estos últimos 90 días para no tener que llegar e incrementar el atraso tan fuerte para dejarlo como lo recibió, que eran más de 5.300 millones en atraso. Por lo tanto, la reserva está ahí, está un poquito alta para mi gusto, para sobre todo el saldo en la cuenta corriente única. El gobierno hubiera podido despachar y atender otras cosas con urgencia, un poquito más que el ritmo que está llevando.